Estamos en vísperas de SummerSlam y se resiente como que hace falta algo. Y no sé ustedes, pero yo les puedo decir perfectamente qué es en mi corazón. Y eso es tener vísperas también de un NXT TakeOver en Brooklyn específicamente. Porque por un periodo largo de tiempo en WWE, SummerSlam, el pay-per-view del verano, el segundo evento más importante del año, se empezó a llevar a cabo en una misma sede con contratos prolongados de sede. Es decir, que WWE firmaba estos contratos lucrativísimos con los estados para tener SummerSlam exactamente en el mismo edificio, en la misma ciudad, por 4 o 5 años. Se hizo primero en Los Ángeles y después en Brooklyn. ¿Y qué tiene esto de importante o de relevante para este video? Pues que al hacer el contrato con Brooklyn, Nueva York, para tener SummerSlam ahí en 2015, 16, 17 y 18, la WWE sin saberlo también estaba estipulando y dando al nacimiento de lo que sería una revolución completita en el mundo del pro wrestling. Porque a través de esto es que los NXT Takeovers tomaron un siguiente nivel, se llevaron a una escena global y empezamos a tener los eventos tales y como los recordábamos en el prime de NXT Black and Gold. NXT TakeOver en Brooklyn era sinónimo de lo mejor de NXT. De hecho, esencialmente este video se trata de explicar que yo creo en contra de incluso lo que decían en WWE, que cuando NXT TakeOver se daba antes de WrestleMania, hablamos de Dallas, de TakeOver Orlando, TakeOver New Orleans, no se hablaba del WrestleMania de NXT, no se hablaba del pay-per-view más importante de NXT, por más que ellos decían eso. Esencialmente y normalmente, el pay-per-view más importante de NXT Black and Gold solía ser en SummerSlam. Y el segundo evento más importante del año en WWE siempre iba acompañado del evento más importante en NXT. Yo soy JC Servin de Top Rope Wrestling y hoy vengo a hablarte de por qué el WrestleMania de NXT se daba el fin de semana de SummerSlam. Para poder analizar por qué mi tesis de que los takeovers de SummerSlam eran como el WrestleMania de NXT, tenemos que empezar contemplando cómo es que se funcionaba la programación semanal y mensual, además de eventos especiales de NXT antes de TakeOver Brooklyn en 2015. Primeramente, NXT, para los que no recuerdan esto, se hacía como un show semanal en la network. Había una hora de NXT todos los miércoles y esencialmente lo que hacían era que juntaban gente, grababan 6 semanas de contenido, incluso a veces luchaban las mismas personas 2 veces en este periodo de 6 semanas. Se publicaban en la network semana con semana como si fueran en vivo, entre comillas, y a las siguientes 6 semanas se hacían otros tapings y así consecuentemente. Después de esto y de que el modelo de NXT se convirtiera en un éxito a través de implementaciones de campeonatos, también eventualidades especiales como combates estelares con miembros del main roster, NXT presentó NXT Arrival, su primer pay-per-view completamente en vivo, donde vimos combates como Sami Zayn contra Cesaro y Neville contra Bo Dallas, actualmente Pac y Uncle Howdy, por el campeonato de NXT en una lucha de escaleras. Este modelo de NXT Arrival se convirtió en lo que sería NXT TakeOver, segundo pay-per-view, el cual, pudiendo adaptarse simplemente como un nombre para el evento, se quedó como el mantra de todos los PLEs que haría NXT. De NXT TakeOver pasamos a tener TakeOver Fatal 4-Way, TakeOver Rival, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como se empezó a consolidar un poco más hacia dónde se dirigía la programación de NXT. Sin embargo, no era una cuestión redonda donde, ok, o sea, este takeover va a ser el más importante porque es el que va con este pay-per-view. No, los takeovers simplemente sucedían un sábado random en medio del año, no tenía nada que ver con otros eventos de WWE y no se construían como un takeover más importante que el anterior. Simplemente era en qué punto de la historia es en el que vamos, es lo que se va a hacer en este pay-per-view o en este evento especial, hasta que llegamos a 2015. En 2015, NXT, después de haber presentado ya 6 takeovers, se topa con que Triple H da el anuncio de que NXT vendió por completo y venderá por completo la arena de Brooklyn por 4 años seguidos, porque dentro del trato que se hizo para refirmar SummerSlam por múltiples fechas en Brooklyn, Nueva York, después de haber estado ya 8 años en Los Ángeles en Staples Center, a la WWE se le pidió presentar un show especial de NXT el día anterior a SummerSlam, lo que resultaría revolucionario para la marca dorado y negro, porque este sería el formato que los llevaría al éxito global con los NXT Takeovers antes de los 4 grandes pay-per-views de la WWE. Así fue como se estipuló que existiría NXT Takeover Brooklyn, y teniendo un primer evento en una arena que pasaría de ser de 300 personas a 14,000 gentes viendo un show de NXT, la WWE y Triple H, junto con todo su equipo creativo, principalmente compuesto por Albert, antes conocido como A-Train o Tensai, Shawn Michaels y William Regal, se decidieron a componer un show perfecto que representara idealmente todo lo que había en NXT para ofrecer
¿Por qué? Porque este show no solo sería visto por 14,000 personas que jamás antes habían estado así a capacidad en un show de NXT, sino que también sería un show muy especial dentro de la network y al que se le daría promoción de cara con el pay-per-view SummerSlam, por lo que mucha gente casual que solo ve pay-per-views o los Big Four se podría topar con NXT buscando quedarse para ver este nuevo rostro del pro wrestling. Y con esto en mente se empezó a componer un pay-per-view de NXT que ya no simplemente sería la culminación de las historias de los últimos meses, sino de la historia completa del año, culminando con las luchas más importantes del año, con talento que ya era reconocible en el main roster como Sasha Banks y Kevin Owens, y presentando inclusive el primer y único combate de Jushin Thunder Liger en WWE. Así es como llegamos al primer punto de este video ensayo, NXT TakeOver Brooklyn 2015, donde todo comienza. TakeOver Brooklyn fue un evento especialísimo. Yo no lo vi en vivo, pero tú a quien le preguntas, de hecho, en general, a la gente de NXT, cuando les preguntan al respecto, siempre suele ser lo que se describe como la noche más mágica de la historia de la marca, al menos para esa generación, evidentemente, porque pues no experimentarían eventos más adelante, porque todos irían siendo ascendidos al main roster en contra de sus voluntades. Sin embargo, lo que sí pasó en TakeOver Brooklyn fue que se preparó un show monstruo que venía anticipando eventos que podían darse en múltiples facetas distintas de la programación de NXT, pero que se fueron acumulando para este pay-per-view. Por ejemplo, número 1, nunca había habido debuts tan importantes en NXT Takeovers más que el de Kevin Owens, que fue como el enfoque de un NXT Takeover completo junto con la lucha de campeonato mundial de Sami Zayn. Pero para este pay-per-view en particular se prepararon los dos debuts más intensos que había anticipadamente en NXT, discúlpenme, no en WWE. Samoa Joe y Apollo Crews. Porque si bien Samoa Joe ya se había presentado anteriormente en televisión, no había tenido un combate de perfil tan alto y fue en TakeOver Brooklyn que tuvo su primera lucha importante contra Baron Corbin. Asimismo, Apollo Crews hizo, ese sí, literalmente su debut en NXT TakeOver Brooklyn en contra de Tye Dillinger. Junto con estos dos combates de exposición y exhibición para dos talentos nuevos que van a ser importantes de cara al siguiente año en NXT y que van a plantear justo cómo ya el booking va a empezarse a hacer de manera redonda, al igual que en WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, de cara a TakeOver Brooklyn del siguiente año, Samoa Joe y Apollo Crews serán dos personajes que tendrás que seguir. Después de eso tuvimos también el debut de Jushin Thunder Liger en una lucha de exposición a alguien que para este punto ya era prácticamente una leyenda de NXT, Tyler Breeze, exponiendo de nuevo a quiénes son los luchadores que más valor les puedes dar en nuestra marca contra además esta parte muy característica de NXT de que cualquiera puede llegar. Después de eso tuvimos también 3 combates por campeonato importantísimos, la lucha por los campeonatos en pareja, que fueron el cierre de todo un programa de parte de Buddy Murphy y Wesley Blake como campeones de NXT, junto con Alexa Bliss, que era su valet o su manager, el combate por el campeonato mundial de NXT entre Finn Balor y Kevin Owens, que culminaba la estadía de Kevin Owens dentro de la marca Black and Gold, y finalmente la lucha que fue el centro de atención de todo este pay-per-view y que culminó la primera gran historia, en mi opinión, de más de 1 o 2 años dentro de NXT, todo el desmadre que fueron las Four Horsewomen en NXT. Porque esa historia fue la que literalmente empezó la revolución de las divas, fue lo que empezó el cambio para la lucha libre femenina, que sí, con Paige y Emma hubo bastante progreso, pero que jamás estuvo al nivel de lo que hacían Becky, Charlotte, Sasha y Bayley. Sin embargo, aquí en TakeOver Brooklyn es cuando se da como la culminación de toda esta historia, cerrando un programa histórico para la lucha libre femenina, después de tenerlas a ellas 4 luchando por el campeonato de NXT vez tras vez tras vez tras vez en los takeovers. Tú tenías Becky contra Sasha, tú tenías una Fatal 4-Way entre las 3, tenías Sasha contra Bayley, pero Sasha contra Charlotte, pero nunca habías tenido un Bayley contra Sasha Banks, y sobre todo Bayley era la protagonista de esta historia, la única que se había quedado sin lograr ese siguiente paso hacia el estrellato y con la necesidad de ganar el campeonato femenino por encima de cualquier otra cosa en contra de Sasha Banks. TakeOver Brooklyn 1 fue un pay-per-view que estableció perfectamente por qué NXT era tan popular a audiencias de todo el planeta. Y de hecho fue un pay-per-view tan pero tan exitoso que fue lo que empezó el famosísimo trend de decir que hey, NXT le ganó el pay-per-view del main roster, que si bien en mi opinión, si le soy completamente honesto, yo creo que SummerSlam 2015 es el único evento que se salva como excepción de esa regla. TakeOver Brooklyn 1 de todas maneras fue un exitazo,
porque trajo lo que hacía muy famoso a NXT de Full Sail Live hacia una audiencia de 14,000 personas, lo que es la transición más difícil de hacer en el mundo del pro wrestling, porque hay múltiples marcas como por ejemplo ECW o TNA que empiezan muy bien en sus campos de centro, lo que fue la Impact Zone en su momento, o lo que era Filadelfia para TNA, Ring of Honor en California, pero que a la hora de salir batallan para extraplayar ese estilo tan marcado a una audiencia más grande. Sin embargo, NXT lo pudo hacer y de manera muy, muy exitosa, porque todos los cánticos, todos los chistes, todas las audiencias, todos los gags, todo lo que hacía a NXT especial, que muchas veces tenía que ver con el público de Full Sail, se tradujo a las 14,000 personas que fueron a Brooklyn porque veían semanalmente NXT porque era muy accesible. Solo era una hora de programación y tenía talentos muy fáciles de reconocer con gimmicks muy fáciles de entender. Todo esto, junto con la capacidad de NXT de producir estos super eventos donde se daban Dream Matches y se exponía talento que jamás tú como fanático de WWE habías visto nada similar porque venían de fuera y tenían estilos completamente ajenos a la WWE de todos los lados del mundo. NXT TakeOver Brooklyn 1 fue un exitazo y esencialmente marcó un antes y después en TakeOver History y en NXT History. ¿Por qué? Porque a partir de ahora el año calendario se podría trabajar de manera redonda. Ya no se harían tapings solamente que trabajen de cara a TakeOver, sino que los mismos takeovers, en el caso de 2015 London, en 2015 Respect en 2015 y después en 2016 Dallas y también The End, serían y jugarían en favor del futuro NXT TakeOver Brooklyn 2, evento al que llegamos ya con la construcción de un año calendario y que así como Brooklyn 1 marca un antes y un después importantísimo, Brooklyn 2, igualmente que un WrestleMania, con toda la construcción de un año, marca un antes y después, pero un antes y después de otro paso agigantado, donde en tan solo un año y con tan solo el esfuerzo de un año de construcción redonda, es decir, lo que vendría siendo Mania 1 a Mania 2, o sea, es impresionante entender lo demasiado que NXT logra con tan solo un año de construcción redonda. NXT consigue que de nuevo en tan solo un año de construcción redonda, y disculpen que lo repita tanto, pero me sigue resultando muy sorprendente, consigue establecer ahora sí lo que vendrá siendo NXT al futuro como producto cíclico. ¿Por qué digo esto? Porque el pro wrestling es un producto cíclico. Esencialmente la lucha libre funciona en un ciclo de un año. Tú ves de WrestleMania a WrestleMania y de WrestleMania a WrestleMania. WrestleMania es el fin de año y el Raw después de Mania es como el inicio de año del calendario luchístico. Pero en caso de NXT, las luchas no se daban en torno a ese calendario, sino que se marcaba su propio calendario que justamente chocaba con SummerSlam, lo que hacía los takeovers de SummerSlam el foco del booking de Triple H y el foco de toda la programación de NXT. De nuevo, las rivalidades más importantes, los debuts más importantes y también todos los choques más intensos pasaban en Brooklyn, porque además, sí, TakeOver se fue a Chicago, TakeOver se fue a Dallas, TakeOver se fue a San Antonio, TakeOver se fue a donde tú quieras, pero eso no importaba a largo plazo porque TakeOver en Brooklyn era como tener Orlando Full Sail, pero exponenciado. Mientras que los takeovers en otros lugares eran esencialmente sí con públicos chingoncísimos que eran parte de la esencia de lo que era NXT, pero no conocían el producto tan intensamente como la audiencia de Brooklyn, por lo que Brooklyn esencialmente se convierte en la segunda casa de NXT y es hacer su evento más importante del año volviendo a su segunda casa, lo que le da un doble match a por qué este era esencialmente el pay-per-view más importante del año. Vaya, inclusive, y adentrándonos ahora sí a TakeOver Brooklyn 2, el pay-per-view se centra alrededor de gente diciendo ¿dónde estabas hace un año cuando pasó NXT TakeOver Brooklyn 1? Se entrevista a Nakamura, por ejemplo, se entrevista a Bobby Roode, se entrevista a The Revival, se entrevista a Bayley, que salió como campeona de Brooklyn 1, y se les pregunta ¿dónde estabas cuando pasó NXT TakeOver Brooklyn 1? Y cambió el esquema y todo el panorama del pro wrestling para siempre. Con eso en mente, NXT TakeOver Brooklyn 2 se plantea como un pay-per-view que ya dije no está buqueado igual que los demás takeovers. De entrada, Brooklyn 2 es una anomalía porque tiene 6 luchas en lugar de 5, lo que es muy raro de ver. Según yo, solo hay 2 takeovers en toda la historia que tuvieron 6 luchas y Brooklyn 2 es uno de ellos. Y bueno, Brooklyn 1 también, disculpen, ¿no? Entonces deben de ser 3 porque son Portland, Brooklyn 2 y Brooklyn 1, perdón.
Y en TakeOver Brooklyn 2 tenemos un planteamiento muy similar al del año pasado, porque ahora sí se va a estar haciendo de NXT un producto cíclico. Ya no llegas y te esperas a ver hasta cuándo te van a ascender, sino que se tiene una noción muy completa de cómo va a ser para alguien en general trabajar en NXT. Llegas, puedes tener un run por un campeonato, probablemente tu ascenso se vea contemplado después de WrestleMania, se contempla que eso va a ser algo que pueda cortar el calendario, entonces los debuts importantes tienen que hacerse de cara a WrestleMania o de cara a Brooklyn 3, por lo que va a tener que estructurarse todo el kayfabe de una manera un tanto distinta, si lo vemos hasta cierto punto, y se debutan los luchadores más importantes para poder maximizar su tiempo en NXT, que a final de cuentas es lo que Triple H más quiere. Empezamos el pay-per-view con un combate entre No Way Jose y Austin Aries, muy típico de una supercard tener un combate de estos de exhibición donde un talento que evidentemente va a ganar, Austin Aries en este caso, deja que un talento que está subiendo en la card pueda demostrar de lo que es capaz, No Way Jose en este caso. Junto con eso se da lo que vendría siendo el primer NXT TakeOver Brooklyn Moment de este pay-per-view en particular, que es el regreso de Hideo Itami, también conocido como Kenta, en un momento que fue genuinamente muy icónico, muy emocionante para la gente OG de NXT y que honestamente me deja con las ganas de haber podido ver Austin Aries contra Hideo Itami. Qué lástima que Itami se volviera a lesionar después. Después de esto tenemos el primer debut de la noche, Ember Moon contra Billie Kay, en un combate que es rápido, pero que perfectamente va a establecer justo lo que decía anteriormente, una de estas estrellas de las cuales te tienes que fijar porque van a ser el foco de atención de todo el año de NXT. Ember Moon se ve súper bien y hace un gran trabajo. Seguido de ello tenemos el debut de Bobby Roode en contra de Andrade Cien Almas, una lucha que está muy bien, pero que sobre todo se enfoca en la presentación del glorioso que va a ser parte central de todo este año en NXT, al igual que Ember Moon. De nuevo, o sea, se expone cómo va a funcionar NXT como producto cíclico, cómo se va a construir de cara al siguiente año, cómo los debuts en Brooklyn son los más importantes porque van a resultar los más trascendentales al siguiente año en SummerSlam. Después de eso tenemos la lucha en parejas entre DIY y The Revival, primer episodio, que perfectamente bien se construye como la lucha en la que los heels van a ganar de la noche. Toda Supercard y todo Super Pay-Per-View tiene que tener mínimo una lucha decepcionante, entre comillas, para el público, donde no siempre pueden ganar los buenos, exceptuando normalmente décimos aniversarios o primeras ediciones. Veas el ejemplo, por ejemplo, de TakeOver Brooklyn 1, donde sí ganan todos los buenos, pero volteemos a ver otros casos en WrestleManias que quizá no son numéricamente tan importantes, donde a veces ganan los malos. Roman Reigns en Mania 39, este mismo año en All In, como no fue el primero, pues que ganó Okada por encima de Omega, etcétera, etcétera. Hay varios casos así. Y aquí se plantea justamente eso. Oigan, está muy bien que sí vamos a estar haciendo estas supercards, está muy bien que en NXT los sueños sí se cumplen, pero no siempre va a ser el caso, y eso es algo a lo que ustedes como audiencia se van a tener que acostumbrar. Después de eso viene la revancha de Bayley contra Asuka, y esto va a ser un hábito interesantísimo de NXT, donde en WrestleMania por 2 años seguidos van a presentar una lucha femenina. Esa misma lucha femenina va a establecer una serie de cosas y después, pudiendo hacer la revancha en el siguiente takeover, se la ahorran con lesiones en kayfabe para tener la lucha más importante en Brooklyn. Pasó este año con Asuka contra Bayley y al siguiente año va a pasar con Ember Moon contra Asuka, pero de eso vamos a ver más adelante. Bayley contra Asuka es también otro punto importante de Brooklyn 2, porque para Brooklyn 2 también algo que hizo muy famoso en NXT es que era un lugar donde las mujeres podían tener luchas importantes. Y para Brooklyn 2, siendo este como el Super Show, la Supercard, el Bound for Glory, el Wrestle Kingdom, el All In, el WrestleMania de NXT, las luchas femeninas mejores de todo el año en NXT se daban siempre en Brooklyn. Y por ende, en Brooklyn 2 tuvimos la mejor versión de Bayley contra la mejor versión de Asuka en una lucha muy infravalorada que te recomiendo mucho que reveas. Honestamente, si te puedes llevar algo de este video en general, ve The Revival contra DIY en Brooklyn 2 y ve Bayley contra Asuka, son luchas súper infravaloradas. Y después de este tremendo combate que además simboliza el retiro de Bayley de NXT, lo que es un punto importantísimo en la historia de NXT, porque ahora sí implica que la gente se va a tener que ir. La gente siempre se va a tener que ir porque esto es territorio de desarrollo. Llegamos al main event, que de nuevo explica y plantea muy bien lo que viene siendo NXT. ¿Por qué? Porque te presenta Samoa Joe, uno de los mejores luchadores de Occidente en jamás llegar a WWE,
contra Shinsuke Nakamura, uno de los mejores luchadores del Oriente en jamás haber llegado a WWE. Uno de los mejores luchadores japoneses del planeta contra uno de los mejores luchadores que pasaron por Ring of Honor y TNA, ambos con un estilo súper parecido, ambos expertos en su materia, chocan por primera vez, lo que va a ser pan de cada día para shows de NXT. Dream matches que solo podían pasar en aquel entonces en WWE, en NXT específicamente, porque al viejito cochino no le gustaba hacer estos Dream matches. Y pues sí, que hoy en día pueden pasar en pay-per-views en AEW. Gracias a Dios no se perdió esa magia, pero que en este entonces eran auténticamente especiales. Samoa Joe contra Shinsuke Nakamura fue auténticamente especial. Presentó a dos de los mejores luchadores de Strong Style de todo el mundo enfrentados por un campeonato en el main event de un show en Nueva York. Completamente sin sentido. Además, presentado por WWE. Eso en 2013 hubiera sido completamente inconcebible. Hoy en día sonará como la cosa más normal, pero porque los tiempos han cambiado. En aquel entonces, NXT lo que hizo con este evento y sobre todo con esta lucha fue demostrarle al mundo que estábamos todos listos para un cambio de era y generación. Cambio de era y generación que WWE como que quiso empujar a principios del 2016, pero que rápidamente decidieron no seguir empujando porque NXT solo lo hacía tan mejor que ellos que Vince pues se le hizo chiquita y dijo, nah, volver a hacer la misma mierda de siempre, denle los títulos a Roman, a Brock y a Jinder Mahal. Pero en NXT esto se convertiría en la norma. Estos dream matches, estos choques generacionales se convertirían en el pan de cada día para los takeovers. Y en este caso Nakamura contra Joe es una lucha perfectamente bien producida, presentada y dirigida, donde los dos luchadores trabajan excelente su estilo y te dan una de las luchas más infravaloradas de NXT, un combate en mi opinión 4.75 estrellas, y una lucha que de nuevo también te recomendaría que veas, aunque no tanto como las dos anteriores, porque creo que esta lucha más gente la ubica muy bien, pero que establece perfectamente en NXT cómo se van a hacer las cosas de cara a Brooklyn, cómo se van a contar las historias, qué tipo de antagonistas se van a construir y qué tipo de protagonistas se van a construir, porque un año después veremos algo muy similar en cuestiones de comportamiento con el main event de TakeOver Brooklyn 3. Que hablando de ese pay-per-view, si nos ponemos a analizar la card y a cómo se construye de Brooklyn 2 a Brooklyn 3, podemos entender ahora sí temporalmente cómo es que NXT empieza a funcionar. Porque de Brooklyn 1 a Brooklyn 2 es como la prueba piloto, de Brooklyn 2 a Brooklyn 3 ya no es más que el siguiente año, y de Brooklyn 3 a Brooklyn 4 no va a ser más que el siguiente año. En Brooklyn 3 tenemos, de nuevo, las rivalidades más importantes y los dream matches más importantes, un reflejo de Samoa Joe contra Nakamura, pero ahora manifestado en Aleister Black contra Hideo Itami, un reflejo de lo imparable que era FTR o The Revival en los Authors of Pain, que dominaron la división en parejas durante todo el año 2016-2017, y también un reflejo muy cabrón de Bayley contra Asuka en Asuka contra Ember Moon, la mejor lucha femenina, en mi opinión, de la historia de NXT, por si a alguien le interesa saber lo que opino, y también el mejor combate de la carrera de Ember Moon, una lucha que es ridículamente buena y que justo se construye como el main event de main events, porque ese combate pasa primero en fin de semana de WrestleMania, pero acaba de manera fishy, como que con trucos. Sin embargo, para NXT TakeOver Brooklyn 3 se presenta como el enfrentamiento del siglo, algo así como lo que se presentaba una lucha de WrestleMania, del main event de un WrestleMania. Ember Moon es presentada como la mejor luchadora del planeta y Asuka es presentada como la luchadora más peligrosa del planeta. Y es esa combinación la que presenta la mejor lucha femenina posible a producirse en todo el año 2018. Casualmente, digo todo 2017, discúlpenme, me adelanté un año, perdón. Y que sí, justamente, el pináculo de la lucha libre femenina es el main event de TakeOver, bueno, el estelar de TakeOver en fin de semana de SummerSlam. Lo fue con Bayley Sasha, lo fue con Bayley contra Asuka y ahora lo es con Asuka contra Ember Moon en una de las mejores luchas femeninas de la historia de la WWE y del pro wrestling en Norteamérica en general. Y TakeOver 3 justamente empieza a establecer a los personajes que van a protagonizar los siguientes años. Aleister Black se ve increíble, Johnny Gargano se ve muy bien, Andrade 100 Almas, que va a ser muy importante a lo largo del año, aunque para WrestleMania se habrá ido, también es importantísimo. Y qué decir de Asuka Ember Moon
y Drew McIntyre y Bobby Roode, que están en el main event. De nuevo presentando una historia del babyface más importante y mejor desarrollado contra el heel más importante y mejor desarrollado. Porque si bien Nakamura contra Roode fue un combate muy bien producido, Roode contra McIntyre es el endgame, es la lucha a la que hay que llegar y hay que ver qué vamos a hacer anteriormente para llegar a ella. Por eso no hay revanchas de estos combates, por eso son culminativos, por eso en ocasiones incluso estos combates son revanchas de rivalidades anteriores, porque hacia aquí es hacia donde se está construyendo. Esta es la cúspide de NXT y justamente se sigue manifestando hasta Brooklyn 4, evento en el que luchas que si bien NXT TakeOver New Orleans es mejor que TakeOver Brooklyn 4, en TakeOver Brooklyn 4 se concluyen rivalidades más personales y se le da mucho corte a combates que hubo en New Orleans. Por ejemplo, en TakeOver New Orleans, que es en WrestleMania, el campeonato norteamericano se presenta, pero la rivalidad fuerte por el campeonato norteamericano, la rivalidad importante por el campeonato norteamericano y sobre todo la rivalidad donde se resuelve el primer conflicto histórico del campeonato norteamericano sucede en Brooklyn 4 con Adam Cole contra Ricochet, una acotación perfecta de lo que fue la ladder match. Lo mismo sucede en cuestiones de campeonatos en pareja, donde las dos parejas más singulares y más importantes de todo el año presentadas en el takeover anterior, porque en el takeover Brooklyn 3 se me olvidó mencionar, el detalle más importante también es que debutan Adam Cole y la Undisputed Era, que van a ser el centro de NXT hasta takeover Brooklyn 4. Y justamente Cole, Kyle y Fish son el centro de la programación hasta que llegamos a Brooklyn 4 y hay un pequeño cambio de planes porque dos cabrones decidieron rifársela tanto que se tuvo que posponer el reinado de campeón mundial de Adam Cole en NXT, pero hey, esa es otra historia de la que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, Cole, que justamente se presenta como lo que va a ser el antagonista de todo el año, así como Roode se presentó un año anterior a él, culmina y manifiesta su primer feudo importante contra Ricochet en TakeOver Brooklyn 3. Igualmente que Fish y O'Reilly luchan contra Mustache Mountain por los campeonatos en parejas de NXT. Después de eso también tenemos la culminación del feudo más importante femenino de todo el año para NXT en Kairi Sane contra Shayna Baszler en la mejor defensa titular que tuvo Shayna Baszler del campeonato de NXT y de hecho en un punto en el que ella pierde el título contra Kairi porque justamente TakeOver Brooklyn 4 culmina estos puntos importantes. Y así como tuvimos dos victorias importantes para Babyface, también tenemos una derrota importante, porque la lucha culmen de Gargano contra Ciampa sucede en Brooklyn 4, que si bien eso cambiaría de cara a WrestleMania, ahorita voy a explicar por qué es que ese cambio se da. Porque Ciampa y Gargano no debían luchar mano a mano, de hecho debían luchar contra Aleister Black, pero Brooklyn 4 iba a cerrar una temporada completa con Ciampa como el campeón y la cara de NXT. De cara a la siguiente temporada, Ciampa sería el rostro esencialmente de la marca, presentándolo inclusive como literalmente el mejor luchador del planeta. Y en esta ocasión, el calendario de NXT ya no se haría de manera redonda para el siguiente SummerSlam. Sería la primera vez en toda la historia de NXT que la combinación de un calendario ya no sería para SummerSlam, sino para WrestleMania, pero eso sucede por una anomalía muy curiosa en el calendario de NXT y que en su momento yo me pregunté muchísimo cómo va a afectar esto el esquema y el panorama de NXT, porque Brooklyn 4, si bien presenta igual que Brooklyn 3, Brooklyn 2 y Brooklyn 1, un WrestleMania type of show, una supercard, un evento que culmina un año completo, ¿qué vamos a hacer si ya no vamos a estar en Brooklyn? ¿Por qué? Porque SummerSlam a partir del 2019, discúlpenme, se presentaría en Toronto por los siguientes 4 años. Yo primeramente tuve dos teorías. Ya sea que TakeOver se quede en Brooklyn y tengamos TakeOver Brooklyn 5 más allá de SummerSlam en Toronto, o inclusive llegué a pensar qué pasaría si empiezan a presentar NXT TakeOver Madison Square Garden, lo que para mí hubiera sido la decisión correcta y tener NXT TakeOver Madison Square Garden como el WrestleMania de NXT todos los años en SummerSlam. Hubiera estado con madre, pero hey, el hubiera no existe y por culpa de la pandemia eso solo hubiera podido pasar una vez, así que supongo que da igual. Sin embargo, lo que sí pasó fue que NXT volvería a Nueva York. NXT volvería al Barclays Center y NXT volvería a Brooklyn, solo que ya no en temporada de SummerSlam. Y es así que este periodo de 4 años de NXT teniendo su WrestleMania, su evento más importante en SummerSlam, culminaría en WrestleMania, irónicamente.
¿Por qué? Porque WrestleMania 35 se celebró en Nueva Jersey, lo que llevó a NXT a Nueva York, volviendo por última vez a Barclays Center y cerrando esta quinteta de eventos casi perfectos en Nueva York, de nuevo en la casa de NXT, donde los eventos más fuertes de NXT suceden. A partir de este punto, NXT se resigna un poco a empezar a presentar su WrestleMania de cara a WrestleMania porque pues ya no van a poder estar en Brooklyn. Y para TakeOver New York, que técnicamente es TakeOver Brooklyn 5 porque sucede exactamente en la misma arena que TakeOver Brooklyn 1, 2, 3 y 4, NXT presentó lo que vendría siendo el mejor show de su historia. Y discúlpenme los que sean fans de WrestleMania 17, pero el mejor show de la historia del pro wrestling. NXT TakeOver New York 5, o sea, bueno, NXT TakeOver New York, que de nuevo técnicamente es NXT TakeOver New York 5, es el mejor pay-per-view de la historia de la lucha libre. Es el pay-per-view más perfecto y con las mejores luchas, que presentó ahora sí un fin de temporada que no solo representa un fin de temporada en cuestiones redondas de NXT, es decir, el fin de una temporada anual o el fin de una temporada de medio año de SummerSlam a WrestleMania, sino que cierra todo un capítulo en la historia de la marca negro y dorado. De hecho, mucha gente considera que es a partir de aquí que NXT empieza a competir con AEW y que nace AEW, que NXT empieza a caer en la calidad de su producto. Yo no estoy de acuerdo, pero es cierto que la identidad de NXT cambia en el esquema y en el panorama de la lucha libre con el nacimiento de AEW, y este es como el último gran evento único de NXT, siendo la marca en la que, como mencionaba anteriormente, la lucha libre femenina es muy importante, el Tag Team Wrestling se ve en su peak, las rivalidades más personales culminan y se dan choques globales de estilos de todo el planeta. Al principio del video hice un chiste inclusive diciendo estos Dream Matches que antes no se daban y que ahora pasan una vez cada que hay pay-per-view de AEW. Pues sí, esencialmente AEW vino a tomar el lugar que NXT ocupó por varios años, pero estos 5 años fueron todo lo que representaba el producto de NXT y culmina aquí con una supercard de 5 luchas que de nuevo vuelve a su casa en TakeOver New York, en Brooklyn, que vuelve a su centro y que vuelve a tener el WrestleMania de NXT esencialmente en Nueva York. Si bien este último evento técnicamente ya no es parte del tema del video, porque el video es cómo NXT tenía su WrestleMania en SummerSlam y cómo eso era súper chingón porque hacía todavía mejor el fin de semana de SummerSlam, quiero mencionar rápidamente la card de lo que fue el mejor pay-per-view de la historia. Un combate tag team entre Ricochet y Aleister Black contra los World Raiders, 5 estrellas, una lucha 4.75 estrellas entre Matt Riddle y Velveteen Dream por el campeonato norteamericano, una lucha 5 estrellas y en mi opinión la mejor lucha de todo el 2019 y también la mejor lucha de todo el pay-per-view, Pete Dunne contra Walter por el campeonato de NXT UK. Viva NXT UK, solo yo te extraño, solo yo te amaba, pero hey, vaya que estás en mi corazón. Después, una fatal de 4 esquinas entre 4 de las mejores luchadoras femeninas del planeta, Shayna Baszler contra Bianca Belair, contra Io Shirai, contra Kairi Sane por el campeonato de NXT. Y finalmente en el main event, una culminación completita de toda la programación de NXT y de las 2 historias más importantes que NXT contó en su historia como marca. La Fairy Tale de Johnny Gargano contra el choque en el sistema de Adam Cole. Uno de los mejores main events de la historia de la lucha libre, una lucha que mucha gente considera la mejor lucha de la historia de la lucha libre, aunque yo no estoy de acuerdo, pero veo el punto de por qué mucha gente piensa esto, cerrando un evento perfecto, esencialmente un evento con puras luchas 5 estrellas y 4.75 estrellas, el pay-per-view mejor rankeado de la historia según Dave Meltzer, según yo y según muchísima gente, y también un ciclo de vida para lo que fue NXT. ¡Wow! Nunca había hecho un video en una sola toma, pero hey, cuando hablo de NXT supongo que mi corazón puede volar. Si el video te gustó, como siempre, te agradecería muchísimo que me dejes un pequeño me gusta, un comentario de qué opinas en general de mi tesis de que el WrestleMania de NXT eran los takeovers de SummerSlam, porque esencialmente de eso se trató el video. Y también que me platiques, ¿por qué no? ¿Cuál de estos 5 pay-per-views es tu favorito y por qué?
También, como siempre, te agradecería si te suscribes a mi canal y vas a ver mucho otro contenido, porque ahorita por fechas de SummerSlam, así como hice este video, he estado haciendo otros videos listas calificando, por ejemplo, todas las luchas de John Cena en SummerSlam y también recomendándote algunas luchas de SummerSlam por aparte. Asimismo, también tengo listas y series, que van a lo largo del año. Por ejemplo, mi top 100 luchas de todos los tiempos y mi lista de videos reviviendo WrestleMania. Videos, de hecho, que puedes encontrar adelantados en mi Patreon JC Servín. Ahorita en mi Patreon ya están disponibles todos los videos de la lista de las 100 mejores luchas de todos los tiempos hasta el número 40 y seguirán llegando en estas siguientes semanas. Sin más que decir, también quiero aprovechar para darle las gracias a mis patrons, sin la ayuda de quienes esto jamás podría ser posible, y me despido con un caluroso abrazo. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Yo soy JC Servín de Top Rope Wrestling. Nos vemos a la próxima.